En un pasado antiguo y misterioso, en un mundo donde lo imposible y lo asombroso se entrelazaban, nuestros ancestros se encontraron con criaturas que desafían la imaginación. ¿Te atreves a adentrarte en un viaje en el tiempo, donde los romanos chocaban con las maravillas fosilizadas de la Tierra? ¿Y qué pasa si te digo que sus encuentros podrían haber inspirado las leyendas de dragones? Prepárate para un viaje épico hacia lo desconocido, donde la realidad supera a la ficción y las preguntas desafían las respuestas. Bienvenido a un mundo donde los romanos se encontraron con dinosaurios. Bienvenidos a Romanitos. Aunque el proceso de fosilización es bastante raro, a lo largo de millones de años, la naturaleza ha ocultado numerosos tesoros en todo el mundo. Por lo general, son los paleontólogos quienes se embarcan en la tarea de descubrir tales especímenes. Sin embargo, no es raro que trabajadores de la construcción, mineros o personas comunes simplemente tropiecen con ellos. Esto plantea la pregunta, ¿acaso las personas del pasado también se encontraron con fósiles? Y si lo hicieron, ¿qué demonios pensaron? Hoy, exploraremos cómo fue cuando los romanos de la antigüedad se encontraron con los dinosaurios. Pensé que sería útil comenzar nuestra discusión con el tema de los fósiles en sí mismos. El término fósil es bastante amplio en su definición y abarca cualquier resto, impresión o rastro preservado de organismos antiguos. Dada nuestra experiencia y tecnología actual, todos estos fragmentos de evidencia resultan vitales para armar las pistas del pasado. Sin embargo, en la antigüedad debemos imaginar que los fósiles más sutiles eran fácilmente pasados por alto por nuestros antepasados en favor de los especímenes más llamativos que atraen a las audiencias modernas en las exhibiciones de museos. Por lo tanto, nos centraremos principalmente en los gigantes de la paleontología en este video, los huesos fosilizados de criaturas grandes. ¿Pero cómo se crean en primer lugar? Bueno, la idea básica es que debe haber algún medio de preservación que conecte al organismo original con nuestro tiempo actual. Sin embargo, el camino de ave puede tomar diferentes rutas según el tipo de material y el entorno. La representación más tradicional de la formación de fósiles piedra es la permineralización. Implica que el animal sea enterrado en sedimento poco después de su muerte, lo que ayuda a evitar que los carroñeros y la descomposición lo destruyan. En las condiciones adecuadas, minerales transportados por el agua pueden ingresar a las cavidades del organismo, cristalizándose finalmente y ocupando el lugar del material original. Esto suele ocurrir alrededor de antiguas fuentes de agua, como ríos, lagos y lechos marinos. Sin embargo, la fosilización puede ocurrir a través de otros medios, como cenizas, alquitrán, resina y permafrost, que pueden ser capaces de preservar más del material orgánico. Pero existen otras vías que resultan en impresiones, moldes y rematerialización. Algunos procesos llevan miles de años, mientras que otros toman mucho menos tiempo. Incluso se ha demostrado que el material adecuado bajo las condiciones adecuadas puede fosilizarse en cuestión de semanas. Pero esto es solo la primera parte del viaje de un fósil. Si logran preservarse en primer lugar, deben sobrevivir a lo largo de los milenios contra los elementos. Aquí pueden enfrentar la destrucción debido a diversas amenazas, como la erosión gradual o movimientos geológicos repentinos. Por lo tanto, solo una fracción muy pequeña de los organismos del pasado llega a nuestro mundo actual en una forma reconocible. Pero incluso con probabilidades tan escasas, es inevitable que haya sobrevivientes cuando consideramos los billones de criaturas que han existido a lo largo de los millones de años de la historia de la Tierra y el hecho de que casi toda la Tierra estuvo bajo el agua en algún momento. Por lo tanto, no debería sorprendernos que eventualmente los encontremos hoy en día. Y en la escala geológica, nuestro presente es prácticamente el mismo tiempo que el pasado de la antigüedad, por lo que deberíamos esperar que las personas antiguas también se encontraran con fósiles. Pero más allá de la conjetura, ¿qué tipo de evidencia tenemos de que esto realmente sucedió? Bueno, de hecho, tenemos mucha evidencia. Tanta, que he tenido que recortar una gran parte de ella de este guión.
Admito que gran parte de esta evidencia proviene de registros escritos, pero la evidencia más concreta que tenemos también se presenta en forma física. Por ejemplo, los antiguos egipcios parecen haber recogido regularmente huesos y los ofrecieron a Set, el dios de los desiertos. Sabemos esto porque los investigadores han encontrado depósitos y huesos envueltos en lino en varios de sus templos. En una región sola, se han descubierto más de 3 toneladas de estos. Una vez examinados en un laboratorio, estos huesos negros de Set revelaron no solo la presencia de animales contemporáneos, sino también los restos petrificados de especies extintas que datan de decenas de miles de años, y en algunos casos, incluso millones de años. Debido al entorno seco de Egipto, aparentemente era bastante común que las personas se toparan con todo tipo de fósiles. Esto era especialmente cierto en áreas propensas a tormentas de arena, donde durante miles de años las personas se aventuraban a extraer natrón para el proceso de momificación. Así es como lo describe el escritor griego del siglo II, Flegón de Troulis, en Itriai, Egipto, se exhiben cuerpos que están, sin obstáculos y son claramente visibles. Los huesos no están mezclados en desorden, sino que están dispuestos de tal manera que una persona que los ve reconoce algunos como huesos de muslo, otros como huesos de espinilla y así sucesivamente con los demás miembros. El viajero Heródoto también tiene más que decir sobre los tipos de hallazgos en el mundo antiguo. Aunque muchas de sus historias son obviamente falsas o exageradas, como su afirmación de que en la India había hormigas gigantes que extraían oro, algunas parecen tener una base de verdad. Por ejemplo, escribe que en Arabia, frente a Buto, fui a buscar información sobre serpientes voladoras. A mi llegada, vi esqueletos y espinas en cantidades incalculables, estaban apilados en montones, algunos eran grandes y otros más pequeños. Esto parece bastante consistente con los informes de otros contemporáneos en la región, así como con los hallazgos de investigadores más modernos en este tipo de entornos secos. Además, Heródoto también describe otros tipos de restos fósiles que se encontraron. Por ejemplo, en las colinas de Egipto, descubrió restos de conchas y moluscos, a partir de los cuales dedujo que la Tierra alguna vez debió haber estado bajo el agua. En Escitia, menciona cómo los lugareños hablaban de una roca con huellas 3 veces más grandes que las de cualquier hombre. Al parecer, la lejana India también fue el hogar de muchos descubrimientos de fósiles. Así lo describe Filóstrato, la Tierra está rodeada de dragones de tamaño enorme, no solo los pantanos están llenos de ellos, sino también las montañas, y no hay una sola cresta sin uno. Los dragones de las llanuras a veces se encuentran con elefantes, una gran recompensa para los cazadores. Sus colmillos se parecen a los de los cerdos, pero más torcidos y afilados. Dicen que en los cráneos de los dragones de montaña se almacenan piedras de colores florales que destellan en todo tipo de tonos. Nos dicen que muchos cráneos de dragones están consagrados en el centro de la gran ciudad de Paraca, cerca de la montaña. A medida que ampliamos nuestra búsqueda, resulta que los antiguos autores insinúan continuamente descubrimientos de fósiles en sus obras. Si bien será imposible relatarlos todos, quería al menos darles una idea de la magnitud de estas anécdotas. Pausanias, por ejemplo, menciona que un montículo se rompió durante una tormenta cerca de una pequeña ciudad en la antigua Lidia llamada las Puertas de Temenos, y aparecieron algunos huesos. Cicerón relata que una figura que se asemejaba a Pan se encontró dentro de una losa de roca dividida en una cantera de Quíos. Plinio el Viejo cuenta que cuando un terremoto dividió una montaña en Creta, se encontró un esqueleto de 46 codos de largo. Alrededor de Mande, hay piedras que contienen la apariencia de una rama de palma, que aparece cuando se dividen. Varias piedras se asemejan al tronco de un roble, o parecen contener granos de mijo, huesos de pescado, hojas de hiedra, escorpiones, raíces de árboles. Los Gedrosí que vivían junto al río Herabes, Baluchistán, Pakistán, hacían las puertas de sus casas con mandíbulas de monstruos y usaban sus huesos como vigas del techo, muchos de ellos de 40 codos de largo. El gobernador de la Galia escribió a Augusto que se habían visto en la costa una gran cantidad de nereidas muertas.
Durante el gobierno de Tiberio, en una isla frente a la costa de la provincia de la Galia, norte de Francia, el océano reveló más de 300 monstruos de una variedad y tamaño maravillosos. Filostrato, hace unos 4 años, Ignayos, de Scopelos, un amigo mío, y su hijo encontraron una maravilla similar en la isla de Icos, a los Nisos. Mientras cavaban algunas vides, la tierra resonó bajo la pala. Cuando retiraron la suciedad, quedó expuesto un esqueleto de 18 pies de altura. Flegón, cuando los cartagineses estaban rodeando su territorio con trincheras, encontraron en el curso de su excavación 2 cuerpos gigantes en el Bósforo Cimerio, península de Tamán. Hubo un terremoto repentino que rompió un cordón y descargó huesos enormes. La estructura esquelética tenía 24 codos. La gente local arrojó los huesos al mar de Mayotis, Asaf. Tales informes son bastante consistentes con el descubrimiento de fósiles en nuestros tiempos, donde la naturaleza los saca a la superficie o los encontramos durante la excavación. Hace menos de 50 años, Sigeum, al otro lado del Helesponto, reveló en uno de sus promontorios el cuerpo de un gigante. Yo mismo navegué a Sigeum para presenciar exactamente lo que había sucedido en la tierra, así como el tamaño del gigante. Muchos otros navegaron allí también, desde el Helesponto, Jonia y todas las islas y Eolia. El enorme cuerpo fue visible en el cabo durante 2 meses. Naturalmente, las personas a menudo buscaban coleccionar tales descubrimientos de fósiles. Parece que aparecen con bastante frecuencia en la historia antigua, ya sea que la naturaleza los traiga a la superficie o los descubramos en excavaciones. Por ejemplo, el escritor romano Plinio menciona que en el este el esqueleto del monstruo, Ceto, fue transportado por Marco Escauro desde la ciudad de Jope en Judea y se exhibió en Roma entre las demás maravillas de su edilidad. Medía 40 pies de largo, con costillas que superaban a los elefantes. Tropas habían traído de vuelta los legendarios colmillos del jabalí de Calidón. Pausanias nos cuenta que, al ser examinados, su circunferencia era de 3 pies. Aparentemente, estos restos se dedicaron en un jardín especial de Dionisio que estaba tematizado según la caza mítica de esta bestia. Quizás en conmemoración de esto, vemos que se acuñan monedas de plata alrededor de esta época con el jabalí en el reverso. El sucesor de Augusto, Tiberio, continuó con este interés. Aparentemente, expandió el complejo en Capri de tal manera que, sin privarse del conocimiento del tamaño del héroe, evitó el sacrilegio de robar a los muertos. Llamó a un cierto geómetra llamado Pulcher y le pidió que hiciera una cara proporcional al tamaño del diente. El geómetra estimó cuán grande sería todo el cuerpo, así como la cara, a partir del peso del diente. Rápidamente construyó una maqueta y la llevó al emperador. Tiberio, diciendo que la vista de este modelo era suficiente, se despide con la pregunta final. ¿Son los Triceratops la fuente de inspiración para los dragones? Profundizaremos en ese agujero de conejo en nuestro segundo episodio. Por ahora, quiero concluir este video con el siguiente comentario. Basado en todo lo que hemos discutido hasta ahora, parece claro que las personas de la antigüedad estaban bastante familiarizadas con el descubrimiento de fósiles, tanto a través de informes indirectos como de exposición directa. Sin embargo, quiero ondear una bandera roja gigante aquí. Utilizo el término fósil en el sentido amplio de ser alguna evidencia preservada del pasado. En mi trabajo, hago un video y tomo licencias creativas en cuanto al arte que debe acompañar al guión para emocionar mejor a la audiencia. ¿Qué tan probable es que estemos cerca de adivinar lo que realmente se desenterró? ¿Y se desenterró algo en primer lugar? Después de todo, estos informes de hallazgos a menudo leen como cuentos de pescadores con dimensiones preposteramente grandes que superan cualquier cosa en el registro conocido hoy. Además, estas historias a menudo mencionan que los huesos se encontraron junto a enormes cabezas de dragones, lo que plantea interrogantes sobre su autenticidad. En cualquier caso, estos relatos arrojan luz sobre un pasado antiguo lleno de maravillas y misterios que aún hoy nos fascinan.